Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la Guerra del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso fueron enfrentamientos bélicos, desenlaces bélicos entre todas las polis o ciudades-estado griegas, divididas en dos bandos. Por un lado tenemos la Liga de Delos. Sabemos todos que una liga es un conjunto de ciudades-estado. En este caso de Grecia antigua sería un conjunto de polis. Por un lado tenemos la Liga de Delos, ¿ya? Que agrupaban a las polis dirigidas por Atenas. Por otro lado, tenemos al otro bando la Liga del Peloponeso, dirigidas pues por Esparta. El enfrentamiento entre ambas ligas fue básicamente por la hegemonía en Grecia. ¿Qué significa esto? Por el control de la península de los Balcanes, por el control de este territorio griego, ¿ya? Y también por el control pues, de este rico mar, ¿ya? Para el comercio, el mar Egeo y el mar Mediterráneo, ¿no? Estas guerras del Peloponeso se desarrollaron entre los años 431 a.C. y 404 a.C. ¿Cuáles son las causas para el desarrollo de estas guerras del Peloponeso? Bueno, primero es el dominio de la península de los Balcanes, es decir, el control de esta zona de Grecia antigua, ¿no? La península de los Balcanes. Otra causa para el enfrentamiento entre ambas ligas es la diferencia de sistemas políticos que tenían, ¿no? Por ejemplo, la democracia ateniense versus la aristocracia espartana. De igual manera, también la diferencia de sistemas económicos. El comercio ateniense versus la agropecuaria, la actividad agropecuaria terrateniente de los espartanos. Bueno, la guerra del Peloponeso, las guerras del Peloponeso se dividen en tres fases: la primera, la segunda y la tercera guerra del Peloponeso. Hoy vamos a estudiar primero la primera guerra del Peloponeso. Bueno, en un inicio fueron victorias para Atenas. En un inicio fueron victorias atenienses. Pero esta polis entró en problemas al caer mucha población enferma y convertirse esto en una peste al no deshacerse rápidamente de los cuerpos fallecidos. Entonces, esta peste ocasionó que Atenas obtenga un descenso demográfico, es decir, menos población, y no solamente población común y corriente, sino también población militar, es decir, soldados, menos soldados. Entonces, esto va a ocasionar pues que con el tiempo ya Atenas se debilite, y esto fue una ventaja para Esparta y por lo tanto se va a dar una victoria espartana. La primera guerra del Peloponeso es una victoria espartana que termina con la paz de Nicias, ¿ya? La paz de Nicias, que consistía en una tregua de 50 años entre ambos bandos, entre ambas ligas, ¿ya? Y consistía también en devolver los territorios tomados en combate. Esparta tenía que devolverle a Atenas, ¿ya? Los territorios que había conquistado, lo cual no va a ser respetado años después porque, como podemos ver, va a haber una segunda y tercera guerra del Peloponeso. En la segunda guerra del Peloponeso destaca la traición de un comandante y soldado ateniense llamado Alcíbiades. Alcíbiades va a traicionar a Atenas tras promover la expedición ateniense a Siracusa, pero se pasa al bando de los espartanos y les da a conocer a los espartanos, ya con lujo de detalles, la forma en que Atenas los iba a atacar. Y por lo tanto, cuando se van a dar estas batallas entre
atenienses y espartanos. Los espartanos ya sabían cómo los atenienses los iban a atacar, ¿no? Cuáles eran las estrategias que iban a utilizar los atenienses. Por lo tanto, el resultado fue favorable, lógico, para Esparta, ¿no? Victoria espartana en una batalla llamada la Batalla de Notio. Hay que recordar que la vida es muy irónica, ¿ok? Y que hace unos años, recuerda, Esparta y Persia y el imperio persa eran grandes enemigos, pero en este caso, Esparta, para vencer a Atenas, va a tener el apoyo de los persas al mando del príncipe Ciro el joven, ¿ok? Bueno, en otras palabras, en esta guerra del Peloponeso, Esparta se alió con Persia, su antigua enemiga. Bueno, ahora vamos a hablar de la tercera guerra del Peloponeso. En esta tercera guerra del Peloponeso, el enfrentamiento final va a ser en una batalla llamada Egospotamos, ¿ya? Una batalla llamada Egospotamos, donde finalmente Atenas va a ser derrotada. Atenas es derrotada y Atenas se rinde. ¿Cuáles son las consecuencias de estas guerras del Peloponeso? Bueno, primero es un triunfo efímero espartano. Pero profesor, ¿por qué un triunfo efímero de Esparta si ha ganado a Atenas? Ahora debe tener el control de toda Grecia. Bueno, recuerda que Esparta gana esta guerra del Peloponeso, pero ¿cómo termina? Termina en una grave crisis económica, militar y también política. Luego de una guerra, ya un país, en este caso Esparta, un estado, una polis, queda prácticamente en crisis, ¿no? Y esto va a ser más fácil para otros invasores poder conquistar este territorio. Justamente esos invasores van a ser el Imperio Macedónico, ¿no? Como ya lo vamos a hablar dentro de unos minutos. Entonces, por eso que es un triunfo efímero, rápido de Esparta. Eh, Disolución de la Liga de Delos. Recuerda que la Liga de Delos es una agrupación de polis dirigida por Atenas. ¿Qué va a pasar con la Liga de Delos? Se disuelve, es decir, deja de existir, ya que Atenas, su principal polis, su líder, había sido derrotada. Y esto ya va de la mano también con una crisis total del mundo griego, una crisis política, una crisis económica de toda Grecia, ¿ok? Porque Esparta y Atenas en sí estaban en crisis y van a ser invadidas por los macedonios. También esto va de la mano con la decadencia del periodo clásico. Recuerda que en el periodo clásico destacan pues Esparta y Atenas, ¿ya? Y ahora estas dos polis están prácticamente en crisis. Por eso hay una decadencia del periodo clásico. Y también el siglo de Pericles, que se había desarrollado en Atenas, también ya había dejado de tener pues esa connotación. ¿Ok? Los persas, aliados de Esparta, van a recuperar otra consecuencia, ¿no? Los persas, aliados de Esparta, recuperan el control del Asia Menor. Ahora vamos a hablar de Macedonia y el Imperio Macedónico. Primero vamos a ubicarnos en el espacio, vamos a ubicarnos geográficamente. Macedonia se ubica, como puedes ver en este mapa, al norte de la península de los Balcanes, se ubica al norte de Grecia, ¿no? Al norte de Esparta, al norte de Atenas, ¿ok? Acá se ubica Macedonia. Recuerda que Macedonia no era considerada una polis griega. Macedonia no era una polis griega, ¿ya? A diferencia de las polis griegas, Macedonia tenía un gobierno monárquico, centralizado y dinástico. Esto quiere decir que en Macedonia gobernaba pues un reino. La capital de Macedonia va a ser la ciudad de Pella, ¿ya? La ciudad de Pella. ¿En qué contexto se desarrolla Macedonia y obtiene su esplendor, su apogeo?
Bueno, después del fin de la guerra del Peloponeso, donde como ya hemos visto sus consecuencias, ya Grecia entra pues en una grave crisis. Entonces, en ese contexto, Macedonia se estaba consolidando, se estaba desarrollando, ¿no? En el proceso de crisis de las polis griegas. Bueno, ahora vamos a hablar de los dos principales reyes de Macedonia, los más importantes, ¿no? Primero tenemos al rey Filipo II, que gobernó Macedonia entre el 359 y el 336 a.C. Filipo II reorganiza su reino y promueve un acercamiento cultural a Grecia. Su asesor político fue Aristóteles, y Aristóteles planteó ya unificar Grecia bajo el mando de Macedonia, bajo el mando macedónico. Con Filipo II se inicia una campaña militar, una guerra para conquistar a las polis griegas. Con Filipo II, Macedonia invade estas polis griegas aprovechando la crisis en la cual estaban estas polis luego de las guerras del Peloponeso, ¿no? ¿Ok? Y finalmente, las polis griegas van a ser vencidas en la batalla de Queronea, ¿ya? En la batalla de Queronea, finalmente el imperio, las tropas macedónicas invaden estas polis griegas y prácticamente Grecia antigua deja de existir. Se crea una nueva liga, esta vez dirigida por Macedonia. Recuerda, la Liga de Delos fue dirigida por Atenas, pero ya estaba en crisis. La Liga de Peloponeso fue dirigida por Esparta, pero también estaba en crisis. Ahora hay una nueva liga llamada la Liga de Corinto. La Liga de Corinto se va a convertir pues en una potencia en toda Grecia, ¿ya? Recuerda que el objetivo de Macedonia era el control de todas las polis griegas, pero primero tuvo que aliarse con Esparta para poder derrotar a Atenas. Filipo II organiza una campaña militar contra los persas también, ¿ok? No solamente le bastó, bueno, no solamente le bastó invadir las polis griegas, sino que ahora eh, organiza una expedición, una campaña militar para ocupar el territorio de los persas, del Asia Menor, por ejemplo, ¿no? Del sur del Asia, ¿ok? Quienes tenían el control, por ejemplo, del Asia Menor, ¿no? Como lo estaba diciendo, y querían invadir Atenas. Muy bien, pero Filipo II muere en plena campaña militar contra los persas. Luego de la muerte de Filipo II, llega al poder su hijo, Alejandro Magno, hijo de Filipo II. Alejandro Magno significa el gran Alejandro. Gobierna Macedonia entre el 336 a.C. al año 323 a.C. Él llega al poder desde muy joven. Asume el poder cuando él tenía tan solamente 20 años de edad. Y él, Alejandro Magno, va a ser el que derrota definitivamente a los persas en la batalla de Gaugamela, ¿ya? Al mando del rey Darío. Bueno, los persas estaban al mando del rey Darío III. ¿Sí? Acuérdate que con Filipo II se pasa a controlar las polis griegas y él inicia la campaña militar hacia los persas. Pero el que termina la invasión de todo el imperio persa es Alejandro Magno, expandiendo o logrando de esa manera la máxima expansión territorial del imperio macedónico.